todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy venimos a hablar de una de las grandes preguntas de la civilización occidental. ¿Por qué un hombre puede invadir Polonia, fundar una empresa de criptomonedas o comprarse un coche de 80.000 euros, pero no puede llevar un bolso sin que alguien sienta que se está rompiendo el orden social? Porque hay objetos que parecen inocentes, pero realmente son auténticos controles de frontera. Un bolso, una falda, un tacón, una uña pintada, una sandalia, un pendiente, una forma de sentarte o de hablar, una forma de ocupar el cuerpo. Hoy, en Meneando el Avispero, vamos a abordar una dimensión de la diversidad sexual y de género de la que aún no hemos hablado demasiado, la expresión de género. Y vamos a hablar también de cómo intersecciona el género con otras variables. Pues muy bien, aquí estamos un mes más. Bienvenidas, bienvenides a todo el mundo. Hablando de un tema que me parece muy interesante, porque realmente, sí, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Como decíamos en la entradilla, pero de lo que es la expresión de género, ¿no? Y también cómo normativizamos determinadas, la expresión correcta, ¿no? Y aceptable para hombres y para mujeres. Es algo que no hemos tocado mucho en este podcast y bueno, me resulta como muy interesante, ¿no? Y sobre todo por unas noticias que han salido hace poco que creo que nos dan pie a hablar de ello hoy. Uh-huh. De hecho, para comenzar hablando de esto, igual es interesante que aclaremos a qué nos referimos con expresión de género, ¿no? Eso es. Porque sí que es verdad que en otros capítulos hemos hablado temas de identidades, hemos hablado incluso algo de características sexuales, pero nos falta esta dimensión. Uh-huh. Al final sabemos que el género es un constructo social, una idea de cómo se tienen que comportar, cómo tienen que actuar, cómo tienen que vestirse, que expresarse los hombres y las mujeres en una determinada sociedad. Por eso el género tiene gran parte de construcción cultural. No es lo mismo cómo se entiende el género en España que cómo se entiende en la cultura maorí en Nueva Zelanda, que cómo se entiende en la Amazonia colombiana o en los países nórdicos del norte de Europa, por ejemplo. Sí, y además hablábamos de esto en el episodio, hace 2 episodios, ¿no? Cuando hablábamos de los Therians, que el género, aparte de ser un constructo social, no todas las sociedades construyen 2 géneros. Hay muchas que construyen varios géneros, ¿no? Pero sí es cierto que, que en el mundo occidental, por así decirlo, normalmente cuando hablamos de expresión de género o de identidad de género, tal, hablamos como de la dimensión binaria, ¿no? Porque, está también el tema de la asignación sexo-género, ¿no? Y de la asignación del género hombre para personas con sexo masculino, del género mujer para personas con sexo femenino, y aún así, esto sería como la identidad de género, ¿no? Hay una parte, ¿no? Una pata, que es la expresión de género. Uh-huh. Porque tú a lo mejor te puedes identificar como hombre, pero tu expresión de género, que sea, por ejemplo, la ropa que llevas, la forma como hablas, cómo te comunicas, cómo te mueves, los avalorios que utilizas, las actividades que realizas, sean a lo mejor más femeninas. Y cuando decimos femeninas es a lo que tradicionalmente se ha entendido como femenino, porque no podemos olvidar que el género está muy condicionado por los roles y estereotipos de género tradicionales que han regido o imperado en una sociedad. Claro. Entonces, por hablar así, para poner ejemplos, ¿no? Sociedad, mundo occidental, las mujeres en su expresión de género llevan el pelo largo, se pintan las uñas, llevan bolso, llevan tacones, llevan falda, ¿no? Eso podríamos decir que su expresión de género también, practican determinados deportes, ¿no? O sus actividades, ¿no? También son, de quedar a hablar con sus amigas, ¿no? Jugar con muñecas, digamos que todo eso son actividades, pero también es forma de expresar, ¿no? De performar tu género. Uh-huh. Siendo para hombres, llevar el pelo corto, llevar otras prendas de vestir, ¿no? No llevar bolso, por ejemplo. El bolso es una prenda que se supone que es más femenina. O, por ejemplo, jugar a determinados deportes más asociados a la agresividad, ¿no? La violencia. Durante muchos años se ha entendido, por ejemplo, el fútbol como un deporte de hombres, ¿no? Uh-huh. Cuando juegas al fútbol, es alineado con tu expresión de género, por ejemplo. Y esto no quiere decir que comulguemos con esta visión estereotipada. Lo estamos explicando. Claro.
Y yo quería aclarar que también, por mucho que intentemos llevar a cabo una educación no sexista, no basada en este tipo de roles, ¿no? Que rompa un poco estos roles y estereotipos, la socialización, por mucho que nos pensemos que esto ya ha avanzado y que los niños y las niñas pueden jugar a con cualquier juguete y pueden hacer cualquier actividad, la socialización es más fuerte. Claro. Cuento una anécdota que suelo contar en un cole que, haciendo una actividad de educación sexual con un grupo de peques de infantil de 5 años, hicimos una actividad de diversidad familiar donde cada peque hacía un dibujo de su familia y luego se lo llevaba a casa y lo comentaba con sus familiares. Y en una sesión de devolución que tuvimos con las familias, hubo una madre que nos comentó: pues me ha llamado mucho la atención porque en el dibujo de mi niña pues nos ha dibujado a mí, a ella, a su hermano y a su papá, que son chicos que tienen el pelo largo, pero les ha dibujado con el pelo corto. Y cuando le pregunté: oye, cariño, ¿y tú por qué has hecho a papá y al hermano con el pelo corto en vez de largo? Me miró súper seria y me dijo: pues mamá, porque son chicos. ¿Vale? Claro. Y esto es una muestra al final de que, por mucho que incluso tengas en casa esa imagen o ese referente que rompa con el rol y el estereotipo, el mensaje que estás recibiendo de la sociedad sigue siendo el mismo. Lógicamente, será mejor el de 2026 que el que teníamos en 1926, pero aún así falta mucho por deconstruir todavía. Claro, y que al final no nos olvidemos que la sociedad es binaria, es normativa, ¿no? Y bueno, pues eso, aunque ahora haya muchas series en Netflix que incluyan diversidad, ¿no? Y que incluyan personajes diversos y, pues eso, experiencias no normativas, etcétera, al final la gran mayoría, ¿no?, de la representación y de las expresiones de género que nos encontramos en publicidad, en películas, en anuncios, en el cine, en todas partes, es binaria y pone a los hombres con una expresión de género masculina y a las mujeres con una expresión de género femenina. Claro, siendo que, independientemente de tu identidad de género, tú puedes tener una expresión más masculina, más femenina o tal vez más andrógina, ¿no? Efectivamente. Andros, hombre, gine, mujer, por eso vamos al andrólogo, a la ginecóloga, sí, etcétera, o al andróloga o ginecólogo también. Y esto sería como cuando combinas características de ambos géneros, ¿no? Y tendrías como una expresión que mezcla un poco o performa en esos dos sentidos. Vale. Hasta aquí perfecto. Y además, pues evidentemente, la identidad de género va por un lado y la expresión de género va por otro lado. Eso es lo que queríamos que quedase claro. Claro, o sea, que tú puedes ser hombre, sentirte hombre y tener una expresión de género femenina. 100%. Y que tu orientación sexual también no tenga nada que ver con eso, que puede ser otra pata. Puede ser heterosexual, homosexual, pansexual, asexual, etcétera. Y igual, puede ser una mujer que tenga una expresión de género masculina y seguir sintiéndote mujer, identificándote como mujer, ¿vale? Y no tienes por qué ser bollera. Claro, spoiler. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos hemos topado con ciertas noticias que nos han hecho como reflexionar y traer esto a Meneando el Avispero, ¿vale? Como por ejemplo, julio 2025, un local de ocio nocturno de Torrent, en Valencia, había negado la entrada a 2 jóvenes porque llevaban bolso. Según los afectados, el personal les dijo: los chicos no llevan bolso. En el grupo también había una chica con bolso a la que sí dejaron pasar. De hecho, cuando ella se colgó los 3 bolsos, les permitieron entrar. O sea, la expresión de género se puede redundar, parece, ¿no? El local negó discriminación por identidad u orientación sexual y lo justificó como una medida de seguridad por incidentes previos con riñoneras, bandoleras o bolsitos. Siendo que cuando navegas un poco más en profundidad en la noticia, te encuentras con que las personas afectadas luego dijeron que dentro había tíos con riñonera y a esos no les habían dicho nada. Claro, efectivamente, ¿vale? ¿No? Pero el problema no era la riñonera, el problema era el bolso. Y más allá, el problema no era el bolso, era un bolso en un cuerpo equivocado. Efectivamente. Cuando realmente no sé qué problema puede haber en un local de ocio nocturno en el que un hombre lleva un bolso. No hay nada en el que pueda afectar, ¿no?, a lo que tú puedas hacer con ese bolso. Por supuesto, pero queriendo entender la perspectiva del local, me imagino que el pensamiento va por el tema de que ya estás creando un tipo de ambiente, ¿no? Y el ambiente que buscan este tipo de bares de copas, de ocio nocturno, de discotecas y demás,
está muy conectado con el capitalismo. Tú necesitas personas que vayan a gastar dinero allí, pagando su entrada o pagando sus copas, y esto está muy relacionado con el público heterosexual. La gente heterosexual, especialmente los hombres heterosexuales, van a bares de copas para ligar. Y si el ambiente se vuelve un poco gay, que aquí está la asociación de la expresión de género con la orientación sexual, que es totalmente errónea y no tiene por qué ser así, pero en el imaginario colectivo funciona de esta manera, pues ya estás reduciendo la posibilidad de que más hombres heterosexuales compren la entrada de tu local y se gasten dinero en copas. Me parece muy acertado el planteamiento. También hay una cuestión de decoro, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, ¿no? O sea, como que creo que para mucha gente encontrar diversidad le parece como poco decoroso, ¿no? O como poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Como poco agradable a la vista, ¿no? Uh-huh. O sea, como lo típico, pues de cuando tú vas a un sitio y hay gente que les ves con un atuendo que no te encaja, entonces lo relacionas con, pues eso, gentuza, ¿no? Es como, pues hay gente con rastas, hay gente con cadenas, hay gente con tal, ¿no? Porque al final, otra cosa que es bastante, no sé, bastante clara es que la expresión de cómo performamos, no solo el género, sino también pues la vestimenta, etcétera, también va asociado a una clase social, ¿no? Y va asociado a un estatus también, por así decirlo, ¿no? Cosa que a mí también me ha pasado en el trabajo de oficina, ¿no? Tú tienes un trabajo de oficina, no puedes llevar pantalón corto, por ejemplo, ¿no? Pues llevar pantalón corto. Yo sí. Claro, siendo hombre. Claro. Cuando es una cosa muy interesante porque últimamente, ¿no? La mayoría de las oficinas, ¿no? De los trabajos de oficina van eliminando, ¿no? Han ido eliminando en los últimos años lo que es el código de vestimenta, ¿no? Cuando hace años el código de vestimenta, bueno, sobre todo antes, ¿no? De este auge de la, llamémosle como la liberación de las identidades de género, ¿no? De que tú pudieras decir abiertamente en tu trabajo que bueno, pues que eras una persona no binaria, ¿no? O que no eras una persona trans, ¿no? Sin que eso supusiera, pues yo qué sé, que te despidieran, ¿no? O que sufrieras ese tipo de violencias y que ahora puedas tener como esa defensa jurídica, por así decirlo. Sí, porque la práctica luego sigue siendo jodido. Efectivamente, ¿vale? Pero sí es cierto que hubo una época en la que a ti te decían, no, es que los tíos van en traje, ¿no? Y tú tenías que ir en traje y era lo que había, ¿no? Y las tías llevaban muchos tacones también. Claro, antes. Y las tías con tacones, ¿no? Porque digamos que era como que se vinculaba esa falsa elegancia, a mi juicio, a el decoro y a la profesionalidad, ¿no? Al prestigio de la empresa. Exacto, tú vas a ir a un cliente, ve en traje, no vayas en chándal, por así decirlo, ¿no? Cuando luego igual tú tenías que ir a tirarte al suelo y instalar un servidor o cualquier cosa y a poner cables, o sea. Y yo he visto gente en traje, ¿no? Con la corbata, echándose la corbata así para un lado para poder tirarse al suelo. Pero dicho esto, pues bueno, a día de hoy sí que es verdad que se ha perdido un poco o se ha dejado de lado el tema del código de vestimenta, pero no se termina de considerar decoroso, ¿no? Que un hombre vaya con pantalón corto, ¿no? Siendo que una mujer puede ir con una falda corta, ¿no? O con un vestido, o pueden ir en sandalias, ¿no? Cosa que los hombres todavía no tenemos permitido. Claro, porque el cuerpo de la mujer se puede ver en cierta medida, no en mucha, porque en el momento en el que tú vas a la oficina con una falda, bien. En el momento en que la falda es demasiado corta, te has pasado. Claro. Y es exagerado, ¿no? O inapropiado. Entonces hay que medir muy bien el tamaño de la falda. Esto ocurre porque el cuerpo de las mujeres está... A mí la palabra hipersexualizado no me gusta, prefiero hipererotizado, ¿no? Porque sexualizado, claro que está sexualizado. Claro, porque los cuerpos son sexuados, claro. Pero sí que está hipererotizado y se considera deseable hasta cierto punto, pero el de los hombres no tanto. Claro. O por lo menos no en todos los contextos. Y aquí entonces, al final es una cuestión sumamente patriarcal. Claro, justo. Y aquí vinculamos lo que consideramos erótico, lo consideramos elegante, y al considerarlo elegante lo consideramos profesional. Correcto. ¿No? Entonces, si yo voy en falda al trabajo, se considera inapropiado porque no es erotizable desde el ojo patriarcal, ¿no? Desde el ojo cis heteronormativo. Entonces, y cultural. Claro, y cultural. Con lo cual, al final, cuando una mujer puede vestir de esta manera, sí, efectivamente puede, pero se le permite precisamente por el ojo que la mira, ¿no? Y por cómo se sexualiza.
Total. Luego aparecieron más casos mientras hacíamos esta investigación, ¿no? Por ejemplo, en febrero de 2026, Facua, que es una organización de defensa de las personas consumidoras, denunció a una discoteca de Córdoba por cobrar entrada a los hombres y dejar entrar gratis a las mujeres. Y lo presentaron, pues al final, como una política de acceso diferenciada por sexo, totalmente basada en estereotipos de género y en la mujer como un objeto de reclamo para el consumo masculino, ¿no? Cuando esto de que cuando tú no estás pagando la entrada es porque el productor es tú, básicamente. Claro, que es un poco justo lo que decíamos, ¿no? O sea, si se te permite entrar gratis, muy probablemente es porque se te considera, pues eso, erotizable, ¿no? Se te considera un reclamo. Total. Y el caso más reciente que hemos visto es en marzo de 2026, que ocurrió en Melbourne, en Australia. Melbourne. En Melbourne. Me ha salido, me pegas todo. Bueno, ahora seré yo el culpable de esto. En Melbourne, que 2 hombres dijeron que no les dejaron entrar en el local Pon & Co. por llevar Birkenstocks, mientras que sí que había mujeres con un calzado abierto bastante similar, y la cosa es que ellos iban sobrios y les denegaron la entrada because of their shoes, ¿no? Por sus zapatos, mientras algunas chicas, pues con zapato, si no igual, prácticamente igual, pasaban sin ningún problema. Claro, ¿vale? que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Las mujeres al trabajo podéis ir en sandalias. Yo no he ido nunca en Birkenstock. Claro, lo que pasa es que aquí hay un tema. Y es que a lo mejor este año o el año pasado no se pasaba con Birkenstock, pero a lo mejor el que viene sí. Depende de quién empiece a usar las Birkenstock. Claro. Porque hasta hace poco las Birkenstock eran de hippies colgados, ¿no? Y eran un poco guarras, incluso un poco perrofláuticas. Pero ha ocurrido algo y es que pues el público más pijo y tal se ha empezado a poner Birkenstock con chinos y camisa y de repente ahora las Birkenstock son elegantes. Claro. Entonces cabe la posibilidad de que un hombre con Birkenstock pueda entrar en un local de ocio nocturno sin ningún problema en el verano de 2026. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque estamos ya... Bueno, no sé si lo vamos a ver porque tú y yo no solemos ir a esos sitios, ¿no? Pero quien lo vea que nos lo cuente, claro. Que lo deje en comentarios si lo ven. A ver, realmente aquí, claro, intersecciona lo que es la expresión de género con la clase social, ¿no? Eso es. Y claro, aquí no estamos... O sea, vemos que tu expresión de género puede ser más femenina, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, quien lleva el pie con calzado abierto suelen ser las mujeres, pero, claro, no es lo mismo un perro flauta con sus chanclas que un pijo con Birkenstock, ¿no? Entonces, claro, aquí realmente entra en juego también lo que es la performatividad, ¿no? Cómo performamos el género, pero también cómo performamos la clase. Total. Entonces, claro, pues yo qué sé, hace 1000 años llevar la camisa, un hombre que llevaba la camisa desabotonada, ¿no? Y se veía el pecho, era de... Era un dejao. Era un dejao, ¿no? O era tu cuñado Paco, ¿no? Sí. Y tal. Y ahora es estilo mediterráneo relajado, ¿no? Exacto, justo, te lo has dicho muy bien, ¿no? Menos mal que estás tú. Pero claro, al final... es lo que ha pasado siempre con estas cosas, ¿no? Que al final existe una evolución y se le permite pues eso, a cada género performar, ¿no? Su vestimenta o su expresión de género en función del momento social, que es algo que es muy interesante porque... sobre todo desde hace pues un par de décadas, ¿no? Que también entró en juego lo que es todo el tema de las modas y de cómo evolucionan muy rápido las modas, ¿no? Y que lo que hoy es inaceptable porque está ya de modeo tal, el año que viene se pone otra vez de moda y se puede llevar. Entonces, claro, aquí hay una intersección brutal entre todos estos conceptos. Totalmente. Y claro, el tema de la clase, porque efectivamente una mujer lleva... falda y es aceptable, la lleva un hombre, inaceptable, pero por ejemplo un hombre pobre lleva una riñonera y parece que viene del mercadillo, ¿no? Pero si una persona rica lleva la bandolera cruzada tal, es streetwear, claro. ¿No? Entonces o es casual chic, o es... Digamos que al final, bueno, pues un poco lo que has comentado, que entre el género y la clase hay esa intersección también. E incluso me atrevería a decir también entre la raza o la etnia, porque no es lo mismo una prenda de ropa en una persona racializada que en una persona que no. Algo que una prenda de ropa en una persona racializada puede quedar
exótico, o se puede incluso fetichizar en algunos casos, y sin embargo una persona que no esté racializada no tiene la misma connotación. Claro. Entonces es que hay como, bueno, esa doble, incluso triple, y si nos paramos a pensar seguro que sacamos más intersecciones. Sí, total. Y bueno, contando un poco de historia, ¿no? Realmente una cosa que es muy interesante es que los tacones, ¿no? El zapato de tacón era originalmente masculino. O sea, era una prenda con expresión de género masculina. Cuéntame más. Esto lo hemos encontrado, por ejemplo, en el Schuhmuseum, ¿no? En el Museo del Zapato, en el que explican pues, que el tacón no fue una invención europea, que procedía de Asia Occidental y que en Europa se adoptó a finales del siglo XVI, ¿no? Y bueno, era pues para la caballería, ¿no? Porque al final, pues cuando subían a caballo, necesitaban tener un anclaje. En el estribo, ¿no? Claro, para poder meter el zapato en el estribo, ¿no? Entonces, así se sujetaban mejor, ¿no? Y claro, y ahí, pues, digamos que también tenía una parte, ¿no? También interseccionaba con la clase, ¿no? Porque alguien que usaba tacones era alguien que tenía caballo, entonces era alguien que tenía, pues, una clase social que le permitía tener un caballo, ¿no? Y era asociado a la aristocracia, bueno, ¿no? la corte de Luis XIV en Francia, por ejemplo, sí que tanto él como su corte los hombres vestían con tacones y se conservan muchos y era un símbolo de poderío, Claro. de riqueza, de nobleza. Bueno, y con medias y con pelos largos y rizados, claro, ¿no? Con rulos. Y con color rosa, que eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Que el rosa se asocia mucho también a la fuerza, ¿no? La fuerza del rojo y tal. Y o sea, también... es que el color rosa antes era el color más masculino porque tenía que ver con el color de la sangre, Claro. Que se asociaba pues a las batallas, a las guerras y demás. Y sin embargo el azul, que era el color del cielo, era el que vestían más las mujeres porque era un color más dulce, como más tranquilo. O sea que al final hay una parte aquí de contexto social, pero también de contexto histórico. Por eso cuando tú le dices a tu jefe, oye, que es que quiero venir con tacones a la oficina siendo un tío, y te dice, no, es que esto siempre ha sido así, los hombres llevan pantalones, las mujeres llevan tacones. No, cariño, no funciona de esta manera. Claro, yo tendría que ser Luis XIV para poder ir a la oficina, ¿no? Tendría que ir a caballo. Pero bueno, también es verdad que durante mucho tiempo, pues yo qué sé, los cowboys o los rockeros, ¿no? No hace falta irnos tan lejos. O sea, en los 70, 80, incluso 90, los cantantes de rock, muchos llevaban también tacones, bueno, llevaban el pelo cardado. Y tenían una expresión de género súper poco normativa, muy o sea, queer, ¿no? muy queer, muy femenina. Eso Estoy es. pensando en Kiss, ¿no? Un Claro. poco todo ese rollo de legging apretado, de cuero, con bota de tacón. Con maquillaje, Maquillaje, con el ojo colgantes. pintado, ¿no? La línea del ojo. O sea, como que al final... digamos que puede ser tan ridículo que no te dejen entrar en un sitio o que no puedas ir a trabajar o que no puedas hacer determinadas cosas por tu expresión de género, cuando realmente esa es tu expresión de género en 2026, pero en 2027 ya sí se puede, ¿no? Entonces, aquí yo me pregunto ¿cuál es el problema, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el problema cuando tú estás en un sitio rodeado de gente que no viste como esperas tú que vestiría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te imposibilita a ti pues cenar en un restaurante donde hay gente en chanclas, ¿no? Yo creo que es algo que incomoda. Claro. Incomoda porque se sale de lo que tradicionalmente entiendes, ¿no? Y claro, todo lo que se sale un poco de nuestro esquema mental genera confusión, genera miedo. O sea, al final la ignorancia y el miedo son aliados y de ahí vienen muchas fobias también, ¿no? Claro. Una fobia muy evidente es la plumofobia. Bueno, sabemos que la pluma es el término coloquial que utilizamos para describirnos a hombres que utilizan gestos, modales, tonos de voz o expresiones de género que la sociedad asocia tradicionalmente a lo femenino, a la feminidad. Y yo he escuchado muchas veces esto de a mí me da igual que alguien sea gay, pero que no se le note, Claro. que no vaya alardeando, ¿no? Que no hace falta demostrarlo. ¿Qué te molesta realmente? O sea, igual es que sí que te molesta la orientación sexual. O a lo mejor te molesta esa expresión de género como un poco más llamativa, ¿no? Porque todo tiene que estar
ordenado, controlado, o sea, habla un poco de la lógica de poder también, bueno, social. Y de la mente occidental, ¿no? De cómo nos gusta meterlo todo en cajitas y que todo vaya, ¿no? Como de una forma binaria, ¿no? Si no es esta cajita, es la otra cajita, ¿no? No entendemos que haya 700 cajitas diferentes, ¿no? Total. Y de catalogarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento también que vemos a una mujer con una expresión de género más masculina, ¿no? Porque ya hemos tocado la parte de hombres con expresiones femeninas, pero cuando vemos una mujer con expresión de género masculina, enseguida la catalogamos como lesbiana, boyera, bach, marimacho, machorra y un montón de sinónimos, ¿no? Pero que lo que hacen es alejarla totalmente de connotaciones que ni conocemos. Igual su identidad de género es de mujer, igual su orientación sexual es heterosexual, ¿no? O sea, estamos haciendo una lectura por su expresión de género de un montón de otras dimensiones de las que realmente no tenemos ni idea y posiblemente no las sepamos a menos que preguntemos a esa persona. Claro. Y también yo creo que aquí hay una especie como de castigo, ¿no? Cuando algo no te encaja y no lo quieres, ¿no? Y no entra dentro de tu mundo, por así decirlo, ¿no? Y al final ese castigo va asociado a esto no es atractivo, no es erótico, no funciona como a mí me gusta, ¿no? Entonces, claro, se premia lo que es normativo y también lo que podemos erotizar y lo que no, pues lo queremos castigar para apartarlo. Y es que qué rabia, porque en realidad, claro, todas las mujeres con una expresión de género más masculina, a ojos de la sociedad, no son nada deseables. Cuando en realidad muchas veces la expresión de género masculina implica ir más cómoda por la vida. Entonces tienes que sacrificar tu propia comodidad a la hora de vestir, de sentarte, de expresarte, de existir en el mundo, básicamente, para ser deseable para otro sujeto social. Claro, y aquí en esa deseabilidad está la validación, ¿no? O sea, no eres válida si no eres deseable, porque la validación muchas veces viene de fuera, no viene de ti misma, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es una cosa eso que decías, ¿no? De la ropa cómoda y tal, esto es muy, muy adultocéntrico desde el punto de vista de que al final como que inculcas la expresión de género a las criaturas, ¿no? A niños y niñas, poniéndoles prendas que les condenan, entre comillas, ¿no? O les encaminan hacia qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, porque al final no olvidemos pues que los niños juegan, ¿no? Y los niños y las niñas, y tirarse de un tobogán es deseable tanto para un niño como para una niña, pero no es igual si tienes un pantalón o si tienes una falda, ¿no? Totalmente. Con lo cual al final digamos que la expresión de género asignada, si es que ese concepto existe, condiciona también otro tipo de conductas y comportamientos asociados a tu género. Hombre, es que también partimos, y aquí creo que hay mucha correlación con la identidad asignada también. Claro. Porque desde que nacen con pene o con vulva, asignamos a esas criaturas una identidad cisgénero, ¿no? Partiendo de que utilizamos la mayoría de las veces nombres masculinos o femeninos para identificarlos, y desde ahí cuesta mucho que, aunque tú quieras llevar una crianza menos binaria, el resto de la sociedad no lo catalogue como tal, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, y aquí en verdad también hay una parte que a mí como que me toca mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la rebeldía, de decir, vale, entonces como el mundo está organizado así, muchas veces el utilizar una expresión de género no normativa también puede ser una forma de incomodar, ¿no? O sea, puede ser una herramienta, puede ser un arma, entre comillas, también, ¿no? Porque, pues bueno, si los hombres nos tenemos que vestir como hombres, y si no nos vestimos como hombres, pues entonces ya somos menos hombres, ¿no? Por este tema de la masculinidad tóxica. ¿Qué pasa si yo como hombre quiero, ¿no? recalcar que soy igual de hombre si me maquillo, si me visto con falda, si hago determinadas cosas, ¿no? Y aquí en el fondo, cuando tú incomodas a otra persona, yo creo que también es una parte muy potente de reivindicación y de luchar contra el orden establecido, ¿no? O sea, y esto es una cosa que lleva pasando pues toda la vida, ¿no? Yo qué sé, con los movimientos punkis, ¿no? O con cualquier movimiento de este tipo. Claro, pero ¿a qué precio, no? Porque a lo mejor desde una posición de privilegio, donde Claro. ya estás contratado dentro de una empresa, tú puedes permitirte el elegir tu expresión de género y que sea menos normativa. Sin embargo,
si no estás todavía, a lo mejor estás aplicando algún trabajo, estás postulando algún trabajo, es posible que el tener una expresión de género menos normativa limite o condicione las opciones disponibles. Claro. Porque al final hay un juicio, hay una mirada externa que además asocia que expresiones de género menos normativas son personas menos eficientes, que no tiene ninguna lógica. De hecho, es al contrario. De hecho, pues, equipos más diversos generan mejores resultados. Sí, o sea, no sé si hay una correlación entre la expresión de género y la eficiencia individual de cada persona, pero lo que sí que está claro es que al final, cuando en equipos diversos hay efectivamente personas muy distintas, pues se logran mejores resultados, eso es 100%. Y aparte también hay una... A mí también me gusta como esa cuestión de lo que hablaba, ¿no? De la rebeldía, ¿no? De utilizar, al final, la ropa es una forma de performar, ¿no? Y cuando nosotros performamos, hablamos, ¿no? Y queremos decir algo. Uh-huh. Y bueno, me recuerda también un caso que pasó hace también relativamente poco en Inglaterra, en un colegio de Inglaterra en el que había uniforme, ¿no? Para niños y niñas. Y bueno, pues había un adolescente que fue un día con falda y no le dejaron entrar, ¿no? Y le echaron y le pusieron un parte disciplinario porque no se puede ir, los chicos van con pantalón, no pueden ir con falda. Y al día siguiente fueron todos los chicos con falda. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué haces? Echas a todos los chicos del cole, ¿no? O sea, al final a mí me parece que en el fondo sí que es cierto que dentro del privilegio o dentro de la condición que te permita hacerlo, pero al final, que es un poco como lo que me gustaría a mí también contar de todo esto, ¿no? Que al final la expresión de género es también, pues eso, una forma de hablar, ¿no? Y de comunicarse. Uh-huh. Con lo cual puede ser usada para muchas cosas y también para cosas muy interesantes, ¿no? Como apoyar a un compañero. Sí, y luego a mí me gusta mucho también el mundo drag, porque al final es llevar las expresiones de género al extremo, ¿no? Uh-huh. Y performarlas y como también reivindicar el goce del estereotipo extremo, claro. ¿No? Porque en estos casos puede pasar que se demonice el estereotipo de género y en el fondo, mientras tú lo elijas y te sientas a gusto con él y esté guay, ¿por qué no? ¿No? O sea, esto pasa un poco como, no sé en qué otro capítulo lo hablábamos, pero que al final cuando tú tocas un extremo, parece que si no, por ejemplo, bueno, me estoy liando. Da igual, el caso es que cuando hay un estereotipo que es muy marcado, parece que por ser más feminista o estar más deconstruida, no puedes llegar a ese estereotipo. Y al contrario, ¿no? Claro. Si a ti te gusta ese estereotipo, lo hablábamos en el del BDSM, fíjate, me acabo de acordar. Efectivamente. Si a ti ese estereotipo de género, que por lo que sea coincide con tu identidad, te encaja y te gusta y pues quieres vestir de rosa con tacones y ser Barbie, genial, tía, o sea, bien por ti. El caso es tener como todo ese abanico de posibilidades, claro. Y que socialmente no haya un castigo impuesto por eso. Claro, y entender... Oye, no era tan difícil como me ha costado. Bueno, y entender también que al final... No tiene por qué ir de la mano, ¿no? Y que identidad de género, expresión de género, orientación sexual son patas diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto, con el tema drag que estabas contando ahora, que al final también aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una cierta incomodidad y... yo me acuerdo, ¿no? De casos, yo qué sé, pues de ir a alguna fiesta o algún evento, no sé qué, y que haya, pues eso, una persona drag que anima y todo esto y tal, y que, yo qué sé, que se le siente en las rodillas a este hombre hecho, ¿no? Y que le diga, uy, eres guapísimo, uy, no sé qué tal, ¿no? Como suelen hacer, ¿no? En su performance, ¿no? Y yo pensar, joder, si a ese tío le hago yo eso, me parte la cara. Sí. Y se lo está haciendo otro tío. Pero como ese tío no está, ¿sabes? Su expresión de género es femenina, uh-huh. Es como, claro, no le va a partir la cara, porque al final claro. Hay un estatus, ¿no? Y cuando tú no tienes como lo de ser un hombre, parecer un hombre, actuar como un hombre, ¿no? Uh-huh. Pues al final no eres un igual. Claro, y forma parte un poco del juego, a lo mejor, ¿no? En el evento. Claro. Pero fíjate, o sea, al final... volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el utilizar la expresión de género es algo que se puede como sí. Moldear, ¿no? Y utilizar como herramienta. Totalmente. Y luego hay otro tema que yo quería tocar también, que
es el tema del passing en las personas trans, ¿no? El passing hace referencia a la lectura social que hace la gente del género con el que te identificas en función de tu imagen, ¿no? Vale. Y claro, muchas personas trans, yo siento que a lo mejor pueden acabar forzadas socialmente a adoptar una expresión de género más estereotipada para poder validar socialmente su género, para que su passing sea mejor, claro, por así decirlo. Y al final, y es muchas veces por una cuestión de seguridad y de integridad física. Sí. Una mujer trans que tiene buen passing, ¿no? Y que, entre comillas, parece más una mujer. Que lees como una mujer. Claro, ¿no? Efectivamente. Que esto es absurdo, ¿no? Porque ¿qué es ser una mujer? O sea, una mujer puede tener barba, una mujer puede tener un pene del tamaño de un avión, o sea, y no hay nada malo con esto, al contrario, qué bien que haya 1000 maneras de ser mujer en el mundo, ¿no? Pero socialmente hay como una coacción o te fuerza la sociedad a parecer lo más que puedas a una mujer estereotipada a cambio de no sufrir violencia y discriminación. Claro. Y esto es una putada. Sí, porque además también esta violencia, por cómo está conceptualizada, ¿no? Y cómo se leen a las mujeres y a los hombres en una sociedad binaria, las mujeres trans tienen una violencia diferente a los hombres trans, ¿no? Porque al final, pues bueno, el passing es diferente, ¿no? Y la expresión de género aquí, pues nos juega una mala pasada para un lado más que para el otro. Total, y con los tíos trans también. Claro. O sea, que al final, cuanto más masculino parezcas, ¿no? Más se te valida y menos se te reconoce a lo mejor como boyera marimacho, ¿no? Claro. Se te reconoce como tío. O sea, al final se valida también tu identidad en función de la lectura que hace la sociedad según el passing que tengas. Y esto a mí me parece pues una putada, porque al final, sería genial poder ser hombre de cualquier manera, ¿no? Con una expresión de género más femenina, más andrógina, o mujer con una expresión súper masculina o andrógina, o femenina a tope, claro, pero que hubiese la misma validación independientemente de la expresión de género. Y nos pondrían el aire acondicionado a una temperatura un poco mejor, porque ya no tendríamos que ir con pantalón largo, con zapato cerrado, con tal, y bueno, pues al final, si es verano, vayamos con prendas adecuadas al verano, ¿no? Y si es invierno, vayamos con prendas adecuadas al invierno. Total. Cosa que parece un poco de cajón, pero parece ser que la sociedad heteropatriarcal no defiende ni valida. Pues con esta reflexión de último día de mes de mayo, con ya 30 y pico grados en Madrid, yo cerraría el episodio. Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos y os invitamos a que nos sigáis escuchando y que nada, el mes que viene tendréis otro Meneando el Avispero que ya veremos de qué lo hacemos. Muchas gracias. Hasta el mes que viene.